Fijaos qué poema más bonito este. Es un poema anónimo del siglo XVIII, del siglo XVIII. Un poema anónimo que está basado en la vida de Pedro. Hoy vamos a ver un poquito y reflexionar juntos sobre la vida de Pedro. Pero dice así este poema: cuando Dios desea formar a un hombre, o a una mujer, ¿verdad? Cuando Dios desea formar a un hombre, conmover a ese hombre y también capacitar a ese hombre para representar el papel más noble, cuando Él anhela de todo corazón crear un ser tan grande y audaz que pueda a todo el mundo asombrar, observa sus métodos, observa su obrar, con cuánta firmeza perfecciona a quien en su beneplácito selecciona, cómo Él martilla y lo hiere, y con poderosos golpes lo convierte en pedazos de arcilla complaciente que solo Dios comprende. Mientras su atormentado corazón clama y suplicantes manos levanta, su ser se dobla sin romperse cuando Dios su bien emprende. Cómo usa al que Él escoge y el crisol de sus propósitos lo funde. Con cada acto lo induce a poner a prueba su esplendor. Dios sabe lo que hace. Amén. Es bonito, ¿verdad? Y precisamente de eso es de lo que quiero hablarte en referencia al quebrantamiento. Hoy quiero hablarte sobre el proceso del quebrantamiento. Y vamos a movernos por 4 puntos muy importantes de ese proceso. Porque desde el punto de vista de Dios, el quebrantamiento es un proceso muy sistemático. Nosotros solamente en ese proceso de quebrantamiento, cuando estamos atravesando una circunstancia adversa, una tribulación, una prueba, llámalo como quieras, un desierto, cuando estamos atravesando ese quebrantamiento, solamente a veces vemos el caos del quebrantamiento, sentimos el dolor que nos produce, la confusión, incluso a veces nos desorientamos en nuestro cristianismo, en nuestra fe, en nuestra forma de vivir a causa de ese quebrantamiento. Dios, en cambio, no reacciona ante las circunstancias de la vida como lo hacemos nosotros. Sabes que Dios tiene emociones y sentimientos, pero Dios no es como nosotros. Nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos, pero Dios no deja que los sentimientos y las emociones lo gobiernen. Imaginaos que si Dios se sintiera traicionado por nosotros y reaccionara a esa traición, ¿qué pasaría, no? Sería el acabose, acabaría con nosotros. Pero Él no se deja llevar por las emociones y por los sentimientos. Eso no quiere decir que Dios no tenga emociones y sentimientos. Por eso Él reacciona totalmente distinto a las circunstancias de la vida como lo hacemos nosotros. Dios está completamente consciente de lo que nos está sucediendo a nosotros, sus hijos, aún antes de que nos suceda. Y Él está obrando dentro de las circunstancias y a través de las circunstancias para lograr su propósito en nuestra vida. Dios nunca pierde el control del proceso de nuestro quebrantamiento. Y la vida del apóstol Pedro nos da una clara ilustración de los principios que Dios usa al quebrantarnos, al quebrantar a una persona. Y quiero que leamos Lucas 22 al 54, 22, 54 al 62. Este es un acontecimiento que todos conocemos en la vida de Pedro. Dice, entonces lo arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Dice el 57, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro.
mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¡Wow! Probablemente esta es la escena más famosa en la vida de Pedro. Esto sucedió la noche antes de que Jesús fuera crucificado. Pedro siguió, como hemos leído, a Jesús después de que éste fuera apresado en el jardín de Getsemaní y llevado a la casa del sumo sacerdote. Mientras Pedro estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote, encendieron una fogata mientras que Jesús estaba siendo juzgado delante del sumo sacerdote. Enseguida se acercó una sirvienta y dijo, este estaba con Jesús. Él lo negó y, como hemos leído, lo negó 3 veces. Incluso dice uno de los evangelios que llegó a maldecir la 3ª vez. Justo tras esta 3ª negación cantó el gallo y Jesús, como hemos leído, había predicho que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, y sucedió tal como Jesús lo había dicho. Es un acontecimiento traumático y a la vez enriquecedor, un proceso que ya había comenzado mucho antes, como vamos a ver en la vida de Pedro. Y sabes, Pedro no era una persona común. Yo quiero que mires a la que tienes al lado y le digas, tú tampoco eres una persona común. Y sabes, es algo que le repito a mis hijos constantemente. No somos personas comunes, somos hijos de Dios. Y esto no es para que vayamos por la vida pensando que somos la última Coca-Cola del desierto, o que somos alguien potentado, o alguien que va a usar el ser hijos de Dios como para humillar a la gente o para ser un prepotente, no. Pero tenemos que saber quién somos. No somos personas comunes. Y Pedro no era una persona común. Pedro tenía muchos talentos, tenía dones en muchos aspectos de su vida. En diferentes aspectos de su vida se podía ver que en Pedro existían talentos y dones. Fijaos que los evangelios nombran a Pedro muchas más veces que a cualquier otro de los apóstoles. Lo vemos en Hechos y en otros libros del Nuevo Testamento, que es nombrado mucho más que el resto de los apóstoles. Y Pedro tenía una característica, y es que Pedro era un líder entre los líderes. Y sabes, tú quizás no te lo crees, pero Dios te ha dado algo en lo que tú tienes que ser un líder. Dios te ha dado algo en lo que tú tienes que liderar. Fijaos que Pedro, junto con Santiago y Juan, quizá formaba parte del círculo más íntimo de Jesús. Pedro era uno de los hombres en los que Jesús confiaba y con quien había compartido los momentos quizá más intensos y más dramáticos de su ministerio. Cuando Jesús encuentra a Pedro, Pedro era un pescador. Era un hombre que sabía trabajar, que era emprendedor y que tenía un negocio próspero. Cuando tú lees los escritos, sabes que en aquel momento lo que mantenía la economía en el mar de Galilea era la pesca. Estaba en un trabajo fructífero. Pedro era un pescador. Era también bastante impulsivo, ¿verdad? Era alguien obstinado. Era alguien calle recta, como digo yo. Era alguien que hablaba sin tapujos, hablaba sin rodeos y que también físicamente era un hombre fuerte. En todo su ser se encontraba escrita la palabra autosuficiente. Uno puede preguntarse por qué Jesús eligió a un hombre como Pedro con estas características. Bueno, yo creo que Jesús eligió a Pedro por la misma razón que Dios te eligió a ti, que me eligió a mí. Porque Él ve todo lo que podemos llegar a ser en Él. Dios nos elige debido al potencial que tenemos para llegar a parecernos a Cristo. Y Jesús eligió a Pedro porque creía que había encontrado a un hombre a través del cual Él iba a poder obrar y llevar a cabo el propósito que se había propuesto. Jesús tenía un propósito especial para la vida de Pedro. Por eso Jesús volcó en Pedro todo su ser, se volcó completamente en Pedro para prepararlo para un ministerio sobrenatural. Un ministerio que era sobrenatural porque Pedro tenía que aprender a depender de Dios en todos los aspectos de su vida.
igual que nosotros. Exactamente igual que nosotros, Pedro tenía áreas en su vida que necesitaban ser quebrantadas para que pudieran ser reconstruidas por Dios. Áreas de nuestra vida que a veces tienen que ser destruidas para que Dios las vuelva a formar conforme a su imagen, conforme a su propósito. Y Jesús estaba dispuesto a involucrarse en el proceso de reconstrucción, en el proceso de quebrantamiento en la vida de Pedro. Vaya que sí lo estaba, ¿verdad? Jesús le cambió a Pedro hasta el nombre. Fíjate si estaba implicado en quebrantar la identidad de Pedro, en quebrantar todos los aspectos que no estaban bien en la vida de Pedro, hasta el punto que le cambió el nombre. Al cambiarle el nombre a Pedro, Jesús rompió la identidad del viejo Simón y creó una nueva identidad. Simón, el junco, se encontraba en el proceso de convertirse en Pedro, la roca. Fijaos lo que es un junco. Todos sabéis lo que es un junco, ¿verdad? Un junco es una caña. Eso es un junco, eso que tenemos en la imagen. ¿Y cómo es un junco cuando le da el aire? Simón quería decir junco. Un hombre que era impetuoso, que tenía todas esas características que hemos dicho, pero que era un hombre que fácilmente se movía. Para traerlo al mundo contemporáneo, es ese hombre que quizá va con todos los vientos, con todas las modas, que se deja llevar e influenciar constantemente por Instagram, por Facebook, por lo que está ahora de moda. Así es el hombre, y muchos hombres y mujeres de hoy día son juncos. Así era yo, y fui yo, así has sido tú también. Dejándote llevar por todo lo que te rodeaba, las circunstancias, las emociones, las modas, tu grupo de influencia. Pero Dios le cambió el nombre de Simón el junco a Pedro la roca. Y una roca no se mueve fácilmente. ¿Tú te imaginas mover esa roca que tienes ahí proyectada en la imagen? O sea, Dios estaba cambiando y Jesús pretendía en este proceso de quebrantamiento cambiar la identidad de Pedro. Ahora, los siguientes cuatro aspectos son clave en el proceso de quebrantamiento de Dios y se aplican no solamente a nuestra vida, sino que vamos a ver cómo se aplican también en la vida de Pedro para entender cómo también Dios la aplica en la nuestra. El primero de ellos, esto es muy importante, quiero que tomes nota si estás tomando nota, aunque luego te puedo pasar la proyección. Número 1, Dios elige el área de la vida que va a ser blanco del quebrantamiento, que va a ser blanco de su acción. Es Dios quien elige el área que será el blanco, di conmigo, el blanco del quebrantamiento. ¿Entiendes el concepto blanco cuando apuntas hacia un blanco? Dios, hay momentos en nuestra vida que apunta hacia un área que le ha llamado poderosamente la atención. Él lo conoce todo. Y entonces Él apunta hacia esa área para quebrantarla. Dios elige el área en la vida de cada uno de nosotros que necesita ser quebrantada. Cuando uno de nosotros tenemos puntos fuertes, todos, ¿verdad? Todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos puntos fuertes, pero también tenemos puntos débiles. Y sabes, en mi experiencia, he visto que muy a menudo Dios elige como el blanco de quebrantamiento nuestros puntos fuertes. No tanto nuestros puntos débiles, sino que Él pretende quebrantar aquello en lo que nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque estamos mucho menos dispuestos a rendirle esos puntos fuertes en los que nos sentimos seguros. Cuando somos conscientes quizá de nuestra debilidad, nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, yo no puedo, ayúdame. Ahí, cuando somos débiles, nos volvemos dependientes de Dios porque necesitamos en esa área de nuestra vida que Dios nos ayude. Pero ¿qué pasa en los puntos donde nos encontramos fuertes? Que somos reticentes a cederle el control a Dios.
Pero donde somos débiles decimos al Señor, Señor, soy débil en esta área, por favor, sé tú mi fuerza, dame tú la gracia. En aquellas áreas en las que nos sentimos fuertes decimos, bueno, con esto puedo yo, esto puedo manejarlo por mi propia cuenta, no te necesito, Señor. Por ejemplo, puede haber una persona que tiene un don especial en cuanto a la enseñanza o que se le da bien hablar en público y quizá puede darse el lujo de ni siquiera buscar a Dios, ni buscar su ayuda, ni su capacidad para compartir un mensaje en la iglesia. En cambio, quizá es más probable que una persona que no está acostumbrada a hablar en público, que no se le da bien, que siempre se ha sentido extraña al hablar delante de un grupo, le cueste más hablar en público y quizá ahí esa es más dependiente y pida más la ayuda de Dios. Yo he visto en mi propia experiencia, en mi vida, cómo Dios ha quebrantado aquellas cosas donde yo creía que era fuerte. Porque en las que me veo incapacitado, siempre acudo a Él. Por ejemplo, siempre he sido una persona elocuente. He sido una persona desde siempre era comercial y siempre se me ha dado bien comunicar una idea. Siempre se me ha dado bien hablar. Y fijaos que cuando yo vuelvo al Señor, yo pensaba, wow, enseguida el Señor va a utilizarme con mis dones. Pero Dios ha tenido que quebrar todas esas áreas donde yo creía que era fuerte. Yo recuerdo la primera vez, por ejemplo, que compartí la palabra. Y yo creía que sabía comunicar, porque toda la vida lo había hecho. Había dado conferencias y había hecho formación de comerciales donde había 100 personas, 200 personas, y lo había hecho con mis capacidades. El don estaba, pero me he dado cuenta que Dios tenía que quebrar ese don. Tenía que quebrantarlo para que yo no me apoyara en mi destreza, sino que me apoyara en su gracia. Y mi mujer me decía, nene, con lo que tú hablas siempre, vaya birria de mensaje que has predicado hoy, no se te entendía nada de lo que has dicho. Digo, no puedo. Siempre he podido comunicar y hoy no puedo. ¿Qué me está pasando? Dios estaba quebrantando ese punto fuerte en mi vida para transformarlo, destruirlo para volver a hacerlo a su manera. Amén. Gloria a Dios. Ahora, es importante porque cada uno de nosotros tiene actitudes, todos. Tenemos hábitos y por supuesto todos tenemos relaciones, ¿o no? Y estos tres aspectos son donde Dios nos quebranta. Cada uno de nosotros tiene actitudes, hábitos y relaciones. Y si alguna de esas actitudes en nuestra vida, si alguno de esos hábitos en nuestra vida o alguna de esas relaciones están en contra de lo que Dios desea para nosotros, es un área susceptible de quebrantamiento. O sea, si yo tengo una actitud que está en contra de lo que Dios quiere para mi vida, seguramente Dios va a quebrantar esa actitud. Si tengo un hábito que va en contra de lo que Dios tiene para mi vida, seguramente Dios me va a quebrantar en ese hábito. Si tengo una relación que va en contra del propósito de Dios y de lo que Dios quiere para mi vida, seguramente Dios me va a quebrantar en esa relación. Por ejemplo, Dios siempre estará en contra de actitudes como la codicia, como la idolatría. Fácilmente colocamos cualquier cosa en el centro de nuestro corazón sustituyendo a Dios. Y eso es idolatría. Eso es una actitud insana. Si tenemos codicia, idolatría, son actitudes que van a ser quebrantadas en nuestra vida. Si tenemos cualquier tipo de adicción, droga, alcohol, ver el chiringuito por las noches, pornografía, Dios nos va a quebrantar en esa área de adicciones. Por ejemplo, si tenemos dependencia emocional, ¿sabes lo que es dependencia emocional? Depender de la aceptación de otras personas, depender de otras personas. Dios nos va a quebrantar en esa área para que nosotros solamente dependamos de Dios y así podamos fluir mejor en nuestra relación con los demás. Cada uno de nosotros tiene sus deseos, ¿o no? Ahora, es importante que sepas que si deseamos algo con tanta fuerza que nos lleva al punto de aferrarnos a eso y a considerarlo incluso más valioso que nuestra relación con Dios, ese deseo se va a convertir en el blanco del quebrantamiento.
Ahí el Señor va a hacer así. Esto no está bien. Es posible que ni siquiera nos demos cuenta de esos deseos. Muchas veces no nos damos cuenta. Hace poquito hablaba con un joven, no sé si un joven o una joven, que me decía, pastor, sé que Dios quiere quitar algo de mi vida, pero no sé qué es. ¿Sabes? Una buena pregunta que podríamos hacer para intentar identificar eso que puede ser objeto del quebrantamiento de nuestra vida es, ¿en qué estoy pensando la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que llena mi pensamiento? ¿Qué es aquello que ocupa constantemente mi mente? Porque aquello que ocupa el centro de nuestros pensamientos, aquello con lo que soñamos despierto, muy probablemente es un deseo insano en nuestra vida, si está ocupando la mayor parte de nuestros pensamientos. Si este deseo crece en nuestra vida al punto que supera el deseo de conocer mejor a Dios y de servir a Dios, Dios no va a dudar en dirigirse hacia ese blanco. Y Dios va a identificar todo aquello que impida nuestra relación con Él y que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Y cuando Dios arranca de nosotros algo en lo que confiamos o algo a lo cual amamos profundamente, generalmente sentimos un dolor muy grande. Nos sentimos devastados. Muchas veces me ha tocado con jóvenes decir, rotos de dolor porque el novio la ha abandonado. Ese novio que era del mundo y que no conocía a Dios. Y has visto cómo estaban devastados, hechos polvo. Pero Dios estaba quebrantando esa relación porque quería salvar su propósito. Quería salvar el propósito en esa joven o en ese joven. Y son momentos duros. Lo que hace que un área se convierta en el blanco de Dios es el amor malsano que sentimos hacia algo o hacia alguien. Ese amor desmedido, fuera de lugar. Ese amor que no es amor, sino es sentimiento de posesión de algo. Y ese no es el amor de Dios. Y no es que a Dios no le guste que confiemos en otras personas. No estoy hablando de eso. No es que a Dios no le guste que amemos. De ninguna manera estoy hablando de eso. Lo que Dios no desea es que confiemos en otros o que confiemos o amemos más a otros de lo que lo amamos a Él. Y tú puedes pensar que eso es una actitud un poco egoísta. Pero Dios sabe que cuando tú le amas a Él, por encima de todas las cosas, estás en el lugar correcto para que Él te dé la capacidad para amar como nunca has amado al resto. No es que Dios nos necesita, como siempre decimos, es que nosotros le necesitamos a Él. No es que Dios necesita estar en el centro de tu vida, no es que tú necesitas que Dios esté en el centro de tu vida. Una y otra vez las Escrituras nos dicen que Dios es un Dios celoso. ¿Sabías que Dios es celoso? ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, tiene emociones, sentimientos. Lo bueno de Dios es que no se deja llevar por los celos. Pero Él siente celos. Dios es celoso de nuestro afecto, de nuestro amor, de nuestro tiempo, de nuestros deseos. También los martes. Dios desea ser la prioridad número 1 en tu vida y en mi vida. Nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos compró, Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario. Y si tú le has recibido como Señor y Salvador, has puesto tu fe en Él, quiero decirte algo, y es que tú le perteneces. Él te compró con su preciosa sangre, te libró, te sanó, te dio la libertad y te dio vida eterna. Y ahora tú le perteneces. Dios es tu creador. Tú eres la obra de sus manos, su creación, su hijo, su hija. Y Dios se siente celoso de cualquier cosa o de cualquier persona que intenta separarte de Él. De cualquier cosa que intenta tomar su lugar, el lugar que le corresponde a Él, solamente a Él en nuestra vida. Y eso se convierte en un blanco. Porque Dios desea que confiemos completamente en Él. No quiere que ninguna relación sustituya nuestra relación con Él. Porque sabe que cuando estamos bien relacionados con Él, podemos relacionarnos con los demás. Bien, en orden, con balance. Entonces Dios rompe y quita de nuestra vida cualquier cosa que nos separa de su amor
que forma una barrera entre Él y nosotros. Y generalmente son cosas que muchas veces son muy queridas para nosotros, a las cuales nos aferramos fuertemente y que consideramos muy valiosas. Y ¿sabes? Por lo general, casi siempre, todos y cada uno de nosotros sabemos qué área de nuestra vida puede convertirse en un blanco para los tratos de Dios. Yo sé que muchos de vosotros estáis hoy aquí escuchándome y casi seguro que has identificado algo en tu propia vida acerca de lo cual puedes decir, ojo, esto es algo que Dios probablemente ha subrayado con su rotulador fluorescente para quebrantarlo. Solemos saber cuando algo está impidiendo el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. También sabemos saber cuando algo nos impide que testifiquemos con el respaldo que Dios quiere que tengamos. Sabemos cuando nuestro testimonio está manchado. Sabemos cuando hay algo que impide que testifiquemos o que tengamos victoria en áreas de nuestra vida diaria. ¿O no? Claro que lo sabemos. Sabemos cuando hay algo que consume nuestra fuerza, que consume nuestra atención, que perturba nuestra paz o atrae nuestros pensamientos constantemente como un imán. Y Dios sabe cuando esto sucede y lo sabe mucho antes que nosotros y mejor que nosotros muchas veces. Y eso es precisamente lo que Jesús vio en Pedro. Jesús vio impedimentos serios en la vida de Pedro. Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. Mateo 14. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Jesús vino hacia sus discípulos caminando sobre las aguas y al verlo, dice que sus discípulos se llenaron de temor, de miedo. Y en ese momento el impetuoso de Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas caminando hacia Jesús, quitó su mirada de Jesús y comenzó a ver el viento y la tormenta. ¿Y qué pasó? Inmediatamente, en cuanto Pedro apartó su mirada de Jesús, el apartar la mirada de Jesús es sinónimo de dejar de depender de Él. Porque cuando estamos mirando a Jesús, estamos constantemente dependiendo de Él. En cuanto apartó su mirada de Jesús, vio su incapacidad de andar sobre el agua y vio las circunstancias que estaban alrededor. Vio el mar embravecido y la tormenta. Y se llenó de miedo, de temor. ¡Señor, sálvame! Jesús sabía que la naturaleza impetuosa y volátil, porque Pedro era muy volátil. O sea, Pedro era capaz de tener una fe muy profunda y al mismo tiempo tener un temor intenso. Y así somos muchos de nosotros. Somos volátiles, somos impetuosos. Podemos reaccionar con una fe muy desmedida y al mismo tiempo tener un temor enorme, intenso. Jesús necesitaba quebrar la tendencia miedosa en la vida de Pedro para que pudiera seguirlo sin titubeos. Necesitaba quebrar el temor. Quebrar ese temor en la vida de Pedro. Y ¿sabes? Necesita quebrar el temor en nuestra vida. Abel, por favor, hijo, no distraigas a Marcos porque no me sigue con la proyección. ¿Ok? Dios necesita quebrar el temor en nuestra vida. Igual que lo hizo en la vida de Pedro. Porque a veces hay circunstancias de nuestra vida que estamos atravesando que nos producen un temor, ¿verdad? Un miedo. Y el Señor va a trabajar en esa área. Vamos a ver otra cosa en Mateo 16. Ahí Jesús explica a Pedro y a sus otros discípulos que debe ir a Jerusalén. Les dice que va a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, del sumo sacerdote y de los maestros de la ley, que lo iban a matar y que iba a resucitar. Y entonces Pedro hace algo muy interesante. Mira lo que dice Mateo 16, 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo.
por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Y es interesante porque ese verbo, reprenderlo, es muy enfático en su significado. O sea, lo que quiere decir literalmente es que Pedro agarró como se agarra de la pechera a alguien. Agarró a Jesús como diciéndole, esto no te puede pasar a ti. Dios nos libre, dice esta traducción que se asemeja mucho al original porque está hablando en plural. O sea, Pedro se metió en la ecuación porque Pedro tenía un interés en que Jesús no fuera apresado. No dijo Dios te libre, Dios nos libre. Porque él tenía los ojos puestos en las cosas del hombre. Por eso él estaba metido en la ecuación. Entonces dice, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Sigue. Aléjate de mí, Satanás, le contestó Jesús. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Wow, ¿verdad? Jesús sabía que necesitaba quebrar en Pedro aquel deseo de que las cosas se hicieran a su manera y no a la manera de Dios. Y esa es otra área que Dios va a quebrar en nuestra vida. Quebrar el deseo de que las cosas se hagan a mi manera, para que se hagan a la manera de Dios. En Mateo 18, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y quiero que entiendas el contexto y el momento específico donde Pedro le dice esto y cómo se lo dice, porque esto lo leemos muy de corrida y parece que está teniendo una conversación. Pero Pedro aquí lo que le estaba diciendo a Jesús es decir, yo soy tan bueno, soy tan crack yo, que yo nunca ofendo a mis hermanos, pero sé que ellos me van a ofender a mí. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlos a estos mindunguis? ¿Se dice así? ¿Es mindungui o mindundi? No sé. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esta gente? Jesús, 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Lo que Jesús le estaba diciendo es que siempre tenía que perdonar. ¿Y sabe? Se lo decía delante de todos los demás. ¿Por qué? Porque Pedro era un impetuoso boca chancla. Jesús sabía que necesitaba quebrantar esa actitud farisaica que tenía Pedro, de creerse mejor que los demás, esa veta presumida y legalista. Y tenía que reemplazarla por una generosidad, esa generosidad de Dios para perdonar. Y eso también lo tiene que quebrantar muchas veces de nuestra vida, porque en cuanto nos hemos leído 4 versículos de la Biblia y hemos ido a 4 reuniones y hemos recibido el Espíritu Santo, ya nos creemos que somos súper cristianos. Y tendemos a mirar a los demás como... Y nos sale la veta legalista. Y eso es algo que Dios va a quebrantar en nuestra vida, igual que quebrantó aquí en la vida de Pedro. En Juan 13, Jesús intentó lavar los pies de Pedro en el aposento alto. Y fíjate lo que le dice Pedro. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás, Pedro. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Dice Jesús, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo o no me vas a pertenecer. Jesús tenía que quebrar el orgullo de Pedro, igual que lo quiebra en nosotros. En Mateo 26 Jesús le dijo a sus discípulos, todos vosotros, todos ustedes me vais a abandonar, porque las Escrituras dicen que Dios golpeará al pastor e irá al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Verso 33 del capítulo 26 de Mateo. Aunque todos estos te abandonen, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y prometió que iba a ir a la muerte junto con Jesús antes que negarle. ¿Cuántas veces somos nosotros así también? Señor, me comprometo contigo, tú eres mi Dios, eres el Rey de mi vida.
ocupa el trono de mi corazón. Pero el martes juega el Madrid la Champions. Entiéndeme. Es que tengo que cambiarle el agua al canario el martes. Pues cámbiasela el miércoles. No, es que el martes. Es que está lloviendo. Pero yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Jesús sabía que necesitaba quebrantar la presunción egoísta de Pedro, de que él estaba por encima de los demás, de que él era, incluso estaba por encima de lo que Jesús había profetizado, ¿no? En Lucas 22, otro ejemplo del quebrantamiento de Pedro, vinieron hombres armados al jardín de Getsemaní para arrestar a Jesús. Como sabéis, Judas lo traiciona en ese momento con un beso. Pedro saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y Jesús respondió, basta ya. Tocó la oreja de Malco, que así se llamaba el sirviente del sumo sacerdote, y sanó su oreja. Jesús sabía que necesitaba enseñarle a Pedro que en el reino de Dios no se hacen las cosas por la fuerza, sino se hacen con el poder del amor. Una y otra vez. Pedro una y otra vez fue quebrantado, poco a poco, una situación tras otra. Fue Pedro de quebranto en quebranto. Jesús actuó para pulverizar el orgullo en Pedro, para pulverizar el egoísmo y para pulverizar la autosuficiencia de Pedro. Y sabes que Dios ha hecho lo mismo y sigue haciendo lo mismo en mi vida y lo va a seguir haciendo en tu vida también. Dios va a señalar como blanco las áreas que nos impiden confiar en Él plenamente y rendirnos a Él completamente. Ahora, otro punto importante en el proceso del quebrantamiento, el segundo. Hemos hablado de que Dios selecciona el área en la cual nos quiere quebrantar. Lo hace el blanco del quebrantamiento. Pero también Dios acomoda las circunstancias. Dios acomoda las circunstancias. Igual que las áreas que están sujetas al quebrantamiento responden a la voluntad de Dios, lo mismo sucede con las circunstancias que nos llevan a ser quebrantados. Sin lugar a dudas, las circunstancias por las que pasó Pedro terminaron siendo dolorosas para Pedro una y otra vez. Yo quiero que pienses un momento en los momentos que hemos visto en la vida de Pedro donde él fue quebrantado. Pensemos en la situación. Cada vez que Jesús quebrantaba a Pedro para quitar el orgullo y para quitar la autosuficiencia de Pedro, lo hacía en público. ¿Cómo lo hacía? En público. Pedro era humillado siempre a través de una situación embarazosa. Pedro fue llevado al punto de que dice la Escritura, como hemos leído ahí, que lloró amargamente al reconocer que había negado a Jesús. Pedro sufrió, agonizó a causa de su fracaso y de su falta de confianza en Dios. Cuanto más confiamos en algo, cuanto más nos aferramos a algo, cuanto más intensamente amamos alguna otra cosa, en lugar de amar a Dios, más probable será que las circunstancias que Dios use para quebrantarnos sean situaciones que nos hagan pedazos en público. Todo lo oculto sale a la luz. Y ¿sabe? Hay circunstancias que Dios prepara para que salgan públicamente esas cosas. Y son momentos muy duros del proceso. Dios prepara las circunstancias de nuestro quebrantamiento, yo creo que de dos maneras. ¿Me dejas que te la cuente? Mira, fíjate, así logras entender. Algunas veces construye una situación de repente que nos confronta con aquello que Él desea cambiar en nuestra vida. Una circunstancia, quizá algo que te sucede, una circunstancia que sucede de repente en tu vida, tú tienes una buena relación con Dios, estás creciendo, pero Dios ha observado que tienes un deseo mal enfocado hacia algo y Él, ¡pum!, hace que una circunstancia te señale algo que está mal en tu vida. Tú lo cambias, crecemos y seguimos. Pero otras veces, Dios sencillamente
nos permite seguir por el camino del pecado que nosotros mismos hemos elegido. Es como que Dios nos da soga, nos da cuerda suficiente como para que seamos nosotros mismos los que nos enredamos. O sea, ¿qué quiero decir? Que muchas veces Dios construye las circunstancias para señalar algo que tiene que ser quebrantado en tu vida, pero otras veces somos nosotros los que construimos las circunstancias. Esto es especialmente cierto con respecto al pecado hacia otros. La persona que abusa de otras finalmente verá su comportamiento expuesto ante los demás. ¿Sabes? Todo esto que te estoy hablando de Pedro yo lo he experimentado en mi vida y si quieres ahora te hablo un poquito para que veas los 4 puntos. Porque podría hablar de muchos ejemplos, pero creo que puedo hablar de mi propia experiencia. De ver cómo Dios creó circunstancias en mi vida que han quebrantado mi vida y que me han servido para ver qué áreas de mi vida tenían que ser cambiadas. Pero también ha habido otros momentos donde yo mismo he creado las circunstancias que me han producido el quebrantamiento. Ni siquiera Dios ha tenido que hacer nada. Por ejemplo, la persona que se involucra en comportamientos sexuales ilícitos, en adulterio, en pornografía, a su tiempo va a sufrir el ver salir a la luz su comportamiento y eso va a ser muy doloroso. La persona que malversa fondos o que voluntariamente tiene un mal manejo del dinero se va a encontrar tarde o temprano apresada en una situación que va a salir a la luz. Y en estos casos Dios no tiene que preparar ninguna circunstancia para la caída. Provocamos nosotros nuestra propia caída. Recuerdo, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, teníamos 19 años, creo que Ruth y yo estábamos en nuestro primer año de noviazgo. En un campamento vino un siervo de Dios a ministrarnos y nos ministró a todos los jóvenes sobre la sexualidad con un tono muy legalista. Fijaos que en el campamento nos separó a los chicos de las chicas, no pudimos ver a las chicas en todo el campamento, anuló la piscina porque decía que éramos todos unos pecadores de la pradera, que nada más que hacíamos pensar en sexo. Bueno, nos dio un campamento allí, nos tuvo de rodillas, allí en el monte, clavándosenos en las piedras 4 horas. Hay momentos muy jocosos de ese tiempo. Recuerdo que en un momento este siervo de Dios, ungido, súper ungido, con un don tremendo para comunicar la palabra, dijo proféticamente: yo sé que aquí hay chicos que se masturban. Y todos estábamos así. Y entonces en la punta empieza uno. Y además que se masturban 4 o 5 veces al día. Claro, estamos todos callados y este llorando allí, cayéndose en los mocos. Y cuanto más gordo lo decía, más lloraba el otro. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque fijaos que este hombre nos dio un campamento, porque estaba hablando de principios y cosas que eran esenciales para un joven saberlas, pero los dio con un legalismo, de una manera que nos dañó a todos. 2 años después, en Londres, en un McDonald's de Piccadilly, no sé si habéis estado allí, hay un McDonald's cerca, ahora seguro, en un McDonald's de Piccadilly, el pastor de jóvenes nuestro había ido a Inglaterra a visitar una iglesia allí, estaba con los hermanos comiendo y estaba sentado tomándose una hamburguesa y ¿sabéis que el McDonald's tiene asientos a veces que unos dan para un lado y otros para otro? Entonces puede ser que esté sentado y detrás estén comiendo otros mirando para el otro lado, ¿no? Y está ahí y de repente oye hablar de dice, porque fulano de tal, nombre y apellidos. Entonces así empieza a escuchar. Sí, claro, porque este era pastor y se ha descubierto que tenía a su mujer en Colombia, pero aquí tenía otra mujer y estaba viviendo en adulterio con ella. ¡Wow! En Inglaterra. O sea, que este hombre que había estado ministrando a los jóvenes con ese toque legalista, resulta que él vivía en adulterio.
tenía a su mujer en Colombia y estaba viviendo con una joven que ni siquiera estaba casada con ella, con una joven de una iglesia en Valencia. Di conmigo, todo lo oculto sale a la luz. Recuerdo en nuestro ministerio una hermanita que siempre bajaba a la radio cuando estábamos en carretera de Alcantarilla y no sé por qué pusimos cámaras. No cámaras en el hall de la entrada de la radio y todo eso, nadie lo sabía. Y esta hermana, un día estábamos mirando las cámaras y vemos que está abriendo las ofrendas y sacando el dinero y metiéndolo en su bolso. Lo peor de todo es que cuando la confrontamos con todo el amor, el pastor la confrontó con todo el amor que pudo, lo negaba. Le enseñaba las imágenes. No, digo, no, eso no, es que se ha caído dentro. ¿No ves que se ha caído dentro? ¿Cómo que se ha caído dentro? Aparte, espérate que te voy a enseñar la de este día, la del otro día, la del otro día, la del otro día. Todo lo oculto sale a la luz y normalmente cuando sale a la luz lo hace públicamente. Y eso nos quebranta. Por eso a veces las circunstancias nos las preparamos nosotros solos. ¿Verdad? Pero ya sea que Dios prepare, sea Dios quien prepare las circunstancias para el quebrantamiento de nuestra vida o que sencillamente nos permita continuar construyendo a nosotros las circunstancias propias que nos van a quebrantar, yo sé que Dios a su tiempo nos va a hacer llegar a un momento en donde vamos a decir, muy bien, Dios, me rindo, lo voy a hacer a tu manera. ¿Amén? Así que Dios es el que elige las circunstancias. Ahora, número 3 del proceso del quebrantamiento, Dios también elige las herramientas. Dios establece el blanco en el área que necesita ser quebrantada, número 1. Número 2, Dios arregla las circunstancias que nos conducen al quebrantamiento. Y número 3, Dios elige la herramienta con las cuales nos quebrantará. A nosotros no nos gustan esas herramientas. Como tampoco nos gustan las circunstancias que Dios escoge para quebrantarnos muchas veces. Por ejemplo, si yo pudiera elegir cómo me gustaría que Dios me quebrantara, ¿sabías cómo Señor, háblame con la Biblia. Señor, háblame a través de un libro de estos que leo, que en una página de repente esa página me hable y que yo vea por revelación que necesito cambiar esa parte de mi vida. Muéstrame en 2 páginas de ese libro de la Biblia donde hablan directamente de aquello que tú quieres que yo cambie y yo recibiré el mensaje y lo cambiaré. A mí me gustaría que Dios lo hiciera así. Pero Dios no ha obrado en mi vida de esta manera ni siquiera una sola vez. Ha utilizado los comentarios hirientes de otras personas, ha utilizado acusaciones falsas de otras personas, ha utilizado la quiebra económica de mi vida, ha utilizado la enfermedad, la pérdida, ha utilizado a personas que me han traicionado. Dios ha utilizado grandes desafíos que en su primer momento parecían desafíos abrumadores o algo que iba a desolar mi vida. Dile al que tienes al lado, no elegimos de las herramientas que Dios usa. Es Dios quien las escoge. De la misma manera que no podemos decirle a Dios cuándo quebrantarnos, tampoco podemos decirle de qué manera debe hacerlo. La selección de las herramientas, de los métodos, se encuentra totalmente fuera de nuestro control. Y ¿sabes? Yo desconozco cuáles son las herramientas que Dios puede estar usando en tu vida. No sé. Bastante tengo con descubrir las herramientas que Dios usa en la mía. Puedo vislumbrar algunas herramientas porque sois mis hermanos, soy vuestro pastor y conozco parte de vuestra vida y puedo vislumbrar algunas herramientas que Dios está usando en tu vida. Pero solamente te puedo decir algo, ríndete y dile al Señor, Dios, soy tuyo. No importa lo que me suceda, Señor, voy a confiar en ti. Señor, voy a hacer cualquier cosa que tú me pidas y que tú quieras que haga. Ahora, quiero que veamos cuáles son esas herramientas y cuáles no son herramientas, porque muchas veces he oído muchos disparates que para mí son aberraciones en los procesos de quebrantamiento de las personas
Cosas que la gente ha identificado como herramientas que Dios usa para quebrantarnos, pero que no son realmente herramientas. Quiero que veamos las que no son y también quiero que veamos las que son. Número 1. ¿Es la muerte una herramienta de quebrantamiento? Yo quiero ser claro en este punto. Muy claro. Dios no matará a alguien a quien amamos, un hijo, un padre, nuestro cónyuge, para captar nuestra atención. Jamás. ¿Amén? Dios no mata personas. Dios salva personas. Dios no mata personas para lograr que otra persona se someta a Él o para quebrantar a otra persona. Y esto es algunas veces he oído auténticos disparates. No, es que se le ha muerto el hijo porque Dios lo está quebrantando. En algunos casos la muerte de un ser amado y querido puede traer como consecuencia que esa persona se acerque más a Dios. Pero Dios no provoca la muerte de una persona para lograr la sumisión en la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros tanto como ama al resto de personas. Entonces Dios no permite la calamidad o la muerte en la vida de una persona para bendecir a otra o para formar algo en otra. Amén. ¿Por qué? Porque la muerte es el golpe final de Satanás. Es Satanás quien trae la muerte. Amén. ¿Dios la permite? Sí, la permite. ¿Pero por qué la permite? Porque es parte de la maldición que todavía queda sobre la tierra a causa del pecado de Eva y Adán. Por eso la permite. La Biblia nos dice que está establecido que los hombres mueran. En Hebreos 9:27. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no es el autor de la muerte. Dios es el redentor de la muerte. Jesús es nuestra resurrección, no es nuestro asesino. Amén. Para nosotros los creyentes en Cristo, la muerte no es una maldición. Yo he tenido que enterrar a mi abuelo esta semana, él 47 años de cristiano. La muerte no es una maldición, es la transición hacia la presencia de Dios. La muerte de un ser querido nos produce dolor por la pérdida, por la separación de alguien a quien amamos. Pero la muerte no es algo definitivo para los que creemos en Cristo Jesús. Un día vamos a ver a nuestros amados hermanos en Cristo, aquellos que se nos han adelantado, de los cuales nos hemos separado y ya nunca más nos vamos a separar de ellos. Amén. Jesús nos dio la victoria sobre la muerte. Aleluya. Y su resurrección preparó el camino para nuestra resurrección. Y aunque no creo que Dios provoque la muerte para quebrantarnos, sí creo que algunas veces Él permite que perdamos algo muy importante para nosotros, aunque sea una relación con otra persona. ¿Qué quiero decir? Que a veces en nuestra vida Dios permite que perdamos o que nuestras relaciones se vean afectadas con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros padres, para quebrantar nuestra vida. Que perdamos quizá una relación. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el entierro de mi abuelo hay problemitas en mi familia. Hay dos hermanos que es como si lo hubieras perdido. Están vivos, pero están como muertos porque no se tratan. Y son circunstancias que quebrantan la vida. Quizá tienes un hijo rebelde, una hija que no te habla, tu suegra, tu suegro, tu padre, tu madre, cualquier problema de familia y quizás la relación está rota y Dios permite que se rompa esa relación muchas veces, que tengamos un sentimiento de pérdida, porque la pérdida siempre forma parte del proceso de quebrantamiento. Amén. Entonces, ¿es la muerte una herramienta de Dios para el quebrantamiento? No. 2. ¿El pecado es una herramienta para quebrantarnos? De la misma manera que no creo que Dios permita la muerte de una persona para obligar o para quebrantar a otra, tampoco creo que Dios jamás inste a una persona a pecar para lograr la sumisión de otra persona. Por ejemplo, yo nunca diría que Dios hizo que un hijo entrara en la droga para quebrantar a los padres. No, es que, claro,
Dios está quebrantando la vida de fulano porque su hijo o su hija ha entrado en la droga o su hija está en la prostitución. Dios no es el autor del pecado. Dios nunca nos tienta a entrar en pecado. Es Satanás quien lo hace. Dios no nos obliga a pecar. Nosotros tenemos una voluntad libre para responder o para resistir a la tentación. Al mismo tiempo, lo que sí sé es que Dios aprovecha nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestras desobediencias para producir un cambio positivo en nuestra vida, porque Dios lo aprovecha todo. También aprovecha quizá las debilidades, los pecados y las desobediencias de quienes nos rodean muchas veces para producir un cambio positivo en nuestra vida. Dios nunca pierde una oportunidad para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Amén. Una cosa importante antes de decirte 2 herramientas que Dios sí utiliza. Nuestro quebrantamiento afecta a otros. Esto es algo que tienes que saber. Debes recordar que no somos quebrantados en privado o en un confinamiento solitario en nuestra vida, no. Dios nos quebranta. Y cuando lo hace Dios no nos quebranta recluidos, como si estuviéramos en una cápsula aislada. ¿Verdad que no? Hay gente alrededor tuyo, ¿a que sí? Cuando Dios nos quebranta, nuestro quebrantamiento va a afectar a otros que nos rodean. Y a su vez, el proceso de quebrantamiento en la vida de los demás puede afectarnos a nosotros también. Por ejemplo, esto es algo que yo he experimentado. Te voy a hablar de mi propia experiencia. Si Dios quebranta a un hombre como me quebrantó a mí, que ha permitido que su amor por su trabajo y por su negocio esté por encima del amor a Dios, resulta que Dios va a elegir quebrantar a ese hombre haciendo que su negocio a lo mejor fracase. ¿Y qué va a pasar con la esposa y con los hijos? Los esposos y los hijos se van a ver afectados por la quiebra del negocio. Aunque la esposa y el hijo y los hijos no tuvieron nada que ver en lo que motivó el quebrantamiento en la vida de ese hombre, no solamente los hijos se van a ver afectados por su quebrantamiento, sino que Dios también va a usar esa situación para refinar la vida de los hijos y de la esposa. Porque nada se desperdicia en el proceso de quebrantamiento. ¿Amén? Cada persona que se ve afectada por el quebrantamiento de otra tendrá una oportunidad de enfrentarse con su propia madurez espiritual y con su propia falta de confianza en Dios. O sea, también van a ser probados. Y quiero que recuerdes algo importante. Dios no ocasiona el quebrantamiento en nuestra vida porque Él sea alguien cruel o malvado. Dios nos está quebrantando para captar nuestra atención y para tratar con algún aspecto de nuestra vida que nos impide estar más cerca de Él. Amén. Ahora, 2 herramientas. Estas sí que son 2 herramientas que Dios usa para quebrantarnos. Nuestros enemigos. Tienes el ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo Dios utilizó los enemigos de Israel para quebrantar al pueblo constantemente. Probablemente la peor herramienta que Dios usa en nuestra vida para quebrantarnos, la peor desde nuestro punto de vista, es cuando lo hace a través de nuestros enemigos. Algunas veces Dios usará a nuestros enemigos para que nos persigan. ¡Wow! Él permite que mantengan quizá la presión sobre nosotros hasta que haya Él conseguido captar nuestra atención y nuestra sumisión. Y estamos en esos momentos cuando estamos siendo quebrantados por nuestros enemigos y oramos al Señor y le decimos: Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Él es un impío, Él no es convertido, Él no es cristiano. ¿Por qué no detienes a esa persona? ¿Por qué no le cae un rayo y lo partes por la mitad? ¿Por qué no tratas ya con él? ¿Por qué no lo fundes? Mientras tanto, durante todo ese tiempo, Dios está permitiendo la persecución para llevarnos a una posición de absoluta confianza y dependencia en Él. Todos hemos experimentado. En mi trabajo recuerdo que el peor de mis enemigos era mi jefa. Tenía un jefe y su hermana era la jefa, y desde que entré fue como un choque de trenes. ¿Has visto 2 trenes? Su espíritu y el mío fue como 2 choques de trenes. Ella era feminazi y era lesbiana, que no tiene ningún problema, ¿no? Pero cuando yo le dije que yo era cristiano y que era pastor, fue como: yo soy tu enemiga.
y voy a tratar de destruirte, de echarte de aquí como sea. Y se convirtió en su batalla y yo era el blanco de su odio y de todo lo que podía hacer para intentar ponerme la zancadilla en el trabajo. Y ahí sí que me tuve que agarrar al Señor. Dios me quebrantó para depender de Él, porque yo veía cómo el favor de Dios me ayudaba a que ella nunca tuviera ninguna ocasión para echarme el guante. Amén. Entonces, es probable que incluso, por supuesto, esto no quiere decir que nuestros enemigos estén haciendo lo correcto. Es probable que estén actuando en contra nuestra de una manera totalmente opuesta a lo que Dios dice en su palabra. Y tampoco estoy diciendo que no sea normal que nos enojemos. Nos podemos enojar. Pero tenemos que reaccionar diciendo, Señor, esta persona está atacándome constantemente. ¿Pero qué estás tú tratando de enseñarme a través de esto? Amén. Nunca cometas el error de sacarte de la ecuación. Señor, esto me está sucediendo, me está persiguiendo, pero yo sé que esto es una herramienta que tú estás usando para quebrantar algo en mi vida. ¿Qué es eso que tú quieres que yo quite de mi vida? Ayúdame, Señor. Amén. Otra herramienta es nuestra familia. No solamente nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, sino nuestra familia en Cristo. Nuestros hermanos de la iglesia. La familia es uno de los hornos, de los crisoles más importantes que Dios usa para pulverizar los rasgos que tenemos que no son parecidos a los de Cristo Jesús. La familia, tanto la natural como la de la fe, es el taller donde el Señor nos da forma, nos martillea. Es un horno muchas veces. Y no nos gusta, por ejemplo, cuando Dios utiliza a nuestra mujer o a nuestro marido para dar lugar a un mayor refinamiento en nuestra vida. Pero lo va a usar. También va a usar al hermano lija, ese hermano que saca lo mejor de ti, ¿no? No nos gusta tampoco cuando quizá nuestros hijos nos señalan errores en nuestra vida, o cuando nuestros hijos se rebelan en contra de nosotros en maneras que nos obligan a reflexionar sobre cómo está nuestra relación con Dios. ¿Te ha pasado? Así que Dios elige la herramienta, ¿verdad? Y por último, 4, Dios siempre controla la presión. Mira que te has hablado, Dios controla la presión. Así como Dios elige el área que va a ser blanco del quebrantamiento, así como Dios prepara la circunstancia y como Dios selecciona la herramienta para nuestro quebrantamiento, de la misma manera Dios controla la presión bajo la cual nos encontramos. Dios sabe exactamente cuánta presión es suficiente para quebrantarnos. Cantidad, por cierto, que varía según la persona. O sea, a lo mejor hay una persona que puede aguantar más presión, otra que puede aguantar menos. Dios nunca nos tienta más allá de lo que podamos soportar. Entonces, Dios establece límites en nuestro quebrantamiento. Estos límites tienen en cuenta el tiempo que durará el quebrantamiento, el dolor y el sufrimiento que vamos a experimentar. Dios limita el dolor que tenemos que sufrir. Amén. Dios hace que el quebrantamiento llegue a su fin cuando se logran 2 de estas cosas. Mira, el quebrantamiento llega a su fin cuando logramos 2 de estas cosas. Número 1, cuando Dios logra que nuestra voluntad sea quebrantada y rendida a Dios. O número 2, cuando llega el quebrantamiento a una intensidad que puede dañar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Entiendes? Sencillo, ¿verdad? Entender. Porque el propósito de Dios es entrenarnos, no destruirnos. Ahora, 2 cosas importantes. La resistencia al proceso de quebrantamiento prolonga el proceso. O sea, la resistencia que muchas veces oponemos al proceso de quebrantamiento divino, lo que hace es prolongar ese quebrantamiento. Nuestra disposición a rendirnos enseguida lo que hace es que lo acorta. Y otra cosa importante, quebrantados pero no destruidos. O sea, el propósito de Dios
es quebrar nuestra voluntad para que nos sometamos a la suya, pero no quebrar nuestro espíritu. Él no quería quebrar el espíritu de Pedro. Él quería quebrar la veta obstinada que Pedro tenía en querer llevar a cabo su propia voluntad para que él pudiera llevar la voluntad de Dios. Así que su propósito no es destruirnos, sino llevarnos a una posición de máxima plenitud, de máxima madurez, en la cual Dios pueda usarnos para la gloria de su nombre y para su reino. La última cosa que Pedro deseaba perder era el control. ¿Te das cuenta, verdad? Si te das cuenta, lo que Dios quería quebrantar en Pedro era mucho eso, porque era como que Pedro era un tipo que quería tener controlado todo. Pedro deseaba dictaminar quién le iba a lavar los pies, quién podía lavar los pies y quién no. Pedro quería probar que Jesús realmente estaba caminando sobre las aguas. A ver, ¿esto qué es? Esto no lo controlo yo. Y también quería controlar la manera en la que Jesús tenía que cumplir su ministerio. Cómo tenía que morir o cómo no tenía que morir. Pedro quería controlar todo eso y nosotros no somos distintos a Pedro. Cada uno de nosotros tenemos mucha dificultad en rendir el control. Siempre queremos tener la última palabra, siempre queremos tener la última decisión en nuestra vida y el quebrantamiento es el proceso de Dios para llevarnos al punto en el cual no solo no tengamos la última palabra, sino tampoco tengamos nada que decir más que preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a Pedro le llevó muchos años, 3, llegar a ese punto donde estuvo dispuesto a decirle a Jesús, Señor, seré lo que tú quieras que yo sea. Me rindo a ti, te rindo el control a ti, Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, Pedro volvió a pescar, lo sabéis, ¿verdad? Y una mañana estaba pescando y Jesús lo encontró en una playa y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces hizo esta pregunta y 3 veces contestó Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro, le dice su propósito, le da una tarea específica para hacer, apacienta a mis corderos. O sea, Pedro, todos mis seguidores necesitan un pastor. Y Pedro finalmente se rindió completamente a lo que Jesús deseaba de él. El Señor le había dado como objetivo un ministerio que era un ministerio sobrenatural y el día de Pentecostés Dios le dio el poder para llevar a cabo ese ministerio sobrenatural. Y me gusta mucho porque en 1 de Pedro 5:5 Pedro dice algo precioso, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro estaba ahí citando el Proverbio 3, versículo 34 en su carta. Porque Pedro conocía la veracidad de este versículo en su propia vida. ¿Sabes? Dios no comete errores en el proceso de quebrantamiento. Dios sabe precisamente cuáles son las áreas de nuestra vida que deben convertirse en un blanco. Dios sabe cuáles son las circunstancias que debe acomodar para quebrantarnos y cuáles son las herramientas que debe usar. Y Dios también sabe cuánta presión podemos soportar cada uno de nosotros. Amén. Dios se ocupa en la tarea de perfeccionarnos. Y la buena noticia es que Dios nunca hace algo que sea menos que perfecto en nuestra vida si nosotros tan solo nos rendimos a su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor. A veces es duro el quebrantamiento, pero es tan necesario en nuestra vida, Señor, y tú sabes cuáles son las áreas de nuestra vida que aún no están sometidas a ti, Señor. Como hemos dicho, suelen ser a veces puntos fuertes o aquello en lo que pensamos constantemente, Señor. Nuestras actitudes, nuestros hábitos, relaciones, Señor, que pueden ser el blanco del quebrantamiento, Padre. A veces quieres quebrar el temor en nuestra vida, quebrar el deseo de tenerlo todo controlado, de hacerlo todo a nuestra manera, quebrar el legalismo religioso en nuestra vida, el orgullo, la presunción egocéntrica, Señor.
O a veces quieres enseñarnos a que las cosas en tu reino no se hacen por la fuerza, sino por el poder del amor, Señor. Padre, tú eres quien elige las circunstancias, pero haznos sabios para que no seamos nosotros mismos las que creemos esas circunstancias que nos van a quebrantar. Señor, danos la sabiduría. Hemos conocido las herramientas que tú usas, Señor, en ese crisol, en ese horno donde estás dándonos la forma, en esa rueda donde tú estás moldeando la vasija que quieres hacer en cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que tú controlas la presión. Tú controlas la presión. Tú nunca nos tientas más allá de lo que podemos soportar, Señor. Nunca nos quebrantas más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Porque tú no quieres dañar el propósito que tienes con nuestra vida. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por todo ello, Señor. Bendice esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Qué te parece si terminamos cantando esa canción? Todo lo haces bien. Amén. Me ha hecho mucha gracia porque Sofía Lozano se ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, ¿qué es obrando? Porque estaban cantando la canción Dios siempre está obrando. Y se ha acercado, pastor, ¿qué quiere decir obrando? Pues que Dios está trabajando en nuestra vida, que Dios está haciendo una obra en nosotros, que Dios está procesando nuestra vida para que nos convirtamos en lo que Él quiere. Pero me gusta cuando los niños no se conforman con cantar, ¿no? Sino que quieren saber lo que están cantando. Así que vamos a cantar esta canción para terminar y ya nos despedimos. Nos damos un abrazo y que Dios te bendiga.